El mensaje de hoy es: un solo error destruye mucho bien. Así lo titulé. Un solo error destruye mucho bien. ¿Cuántos han cometido un solo error en su vida que les ha costado caro? Uno solo, un descuido. A lo mejor el no poner correctamente un taquete sobre la pared y se te viene la pantalla encima. ¿A quién le ha pasado eso? A mí ya me sucedió, por eso ahorita yo estaba haciendo memoria de algunos errores que llegué a cometer y recuerdo que había montado una pantalla en la casa, bueno, en un local que teníamos en Guadalajara. Mi esposa me dijo: ¿ya lo dejaste bien? Oh, sí, ya está bien, ya está supervisado, ya está reforzado. Y al día siguiente que llegamos al local, la pantalla, la televisión toda ahí despedazada. Otro error que ha costado caro fue el querer poner una hamaca y no usar el nudo adecuado. Mi esposa me dice: ¿ya está bien la hamaca? Sí, súbete si gustas probarla. No, dice: súbete tú primero. y me subo y haga de cuenta que me acosté en la hamaca y en cámara lenta veo cómo solamente la cuerda va deslizándose y bolas el golpe así en seco. Lo que más dolió fue la falta de compasión de mi esposa. Mientras yo lloraba, ella no dejaba de carcajearse. Es más, me enojé y le dejé de hablar por un tiempo. Son errores que cometemos y cuestan mucho. Y en el mensaje de hoy estaremos hablando sobre un punto importante que nos va a enseñar en nuestra vida, y precisamente Salomón nos habla sobre esto. Y quiero que abra el capítulo 9, versículo 13. Vamos a continuar con lo que sigue de este capítulo. Dice el versículo 13, Salomón: también vi debajo del sol esto que me parece de gran sabiduría. Verso 14. Había una pequeña ciudad con pocos habitantes, y vino un gran rey que le puso sitio y levantó contra ella grandes baluartes. Pero en ella, ¿quién se hallaba? Un hombre pobre y sabio, el cual libró a la ciudad con su sabiduría. Y nadie se acordaba de aquel pobre hombre. Eso es en el contexto de la muerte que vimos anteriormente. Él murió y ya nadie más recordó sus hazañas. Entonces dije yo: mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. A modo de introducción, nada más para hacerle mención de lo que nos está hablando aquí. ¿Quién fue pobre y sabio al mismo tiempo? Jesús. Él es el Redentor, Él fue el Salvador, Jesús. Él vino de los cielos a nuestro mundo, nació en una pequeña Belén, ¿verdad? La pequeña Belén Efrata, una ciudad menospreciada. Vivió en esa insignificante ciudad de Nazaret y realizó su obra redentora en la ciudad de Jerusalén. Es lo que nos dice la Biblia. Leemos sobre la pobreza de Jesús en Filipenses 2, versos 6 al 8. Dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Segunda de Corintios 8:9 dice: porque ya conoces la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos. Entonces Salomón, escribiendo y sin saber, apuntaba también hacia Jesús, hacia ese Redentor. Eso solamente nada más como una muy breve introducción de esto. ¿Hacia dónde estaba apuntando Salomón? Mire, Salomón está contando una historia acerca de un hombre pobre, un hombre sabio, que se distinguió por su sabiduría. A través de la sabiduría de este hombre, que era menospreciado por otros, este hombre pudo librar a una ciudad de la tiranía de un gran rey. Es decir, que ese hombre pobre y sabio realmente fue grande por la hazaña que él realizó. Y esto es una muestra maravillosa y significativa de la sabiduría a la que nos dirige la palabra de Dios.
Sin embargo, nos dice Salomón que cuando este hombre sabio murió, la gente lo olvidó con facilidad. Aquel significado duradero, aquella hazaña que debía perdurar, lamentablemente después de que él murió le fue quitada, le fue arrebatada. Esto habla de la fugacidad de la vida humana. La Biblia nos dice que la vida del hombre es como la hierba, ¿verdad? Se marchita con facilidad, no perdura mucho. Y eso Salomón lo que está transmitiendo es una sensación de falta de sentido en la vida misma. Este hombre pobre pero sabio fue capaz de librar a una ciudad con su sabiduría, sin armamento, sin guerra, sin ejércitos, con su sabiduría. Y mire, qué importante es comprender esto, iglesia. Un hombre puede ser fuerte pero no sabio. Entendamos eso. Un hombre puede ser exitoso pero no sabio. Un hombre puede ser emprendedor pero no sabio. Y este puede llevar a una ciudad a la ruina por su necedad. Algo que sobresale en esto que estamos leyendo hoy aquí y que llamó y atrajo mi atención es lo siguiente. Estos versículos o estos textos están hablando de un hombre pobre y sabio quien tuvo una motivación. ¿Cuál fue su motivación? Salvar a la ciudad con su sabiduría. Ahora, ¿qué es una motivación? Es una actitud continua en el tiempo con el objetivo de satisfacer una necesidad o un objetivo, lograr algo. Es una actitud que te activa, que te dirige, que mantiene la conducta de una persona hacia un fin determinado. Y la Biblia tiene mucho que decir acerca de las motivaciones. Esta mañana muchos de nosotros vinimos con una motivación a este lugar. Otros se levantaron muy temprano con una motivación, o si fue a hacer ejercicio, o a lo mejor fue desayunar, o fue ir al tianguis, ¿verdad? Por los tacos. Todos nos movemos por motivaciones. No, yo no fui al tianguis, Todos nos movemos por motivaciones continuamente. Diariamente hay una motivación que nos impulsa hacia algo. Y sabe, en sí las motivaciones no son malas. La Biblia nos dice mucho acerca de la motivación que hay en nosotros. Se supone que la motivación de los cristianos debe ser exactamente lo opuesto a lo que está motivando a los no cristianos. Por un lado, nuestro sentido de motivación o inspiración de hacer las cosas, ¿de quién provienen? De Dios, no del mundo, no de la vanidad del mundo, no del deseo de los ojos, no del deseo de la carne, no de las cosas de esta tierra, sino de Dios. David, por ejemplo, él habló de su motivación en uno de sus salmos, el Salmo 48. Vea cómo él expresa su motivación. Deseo hacer tu voluntad, oh Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. ¿Cuál fue su motivación? Hacer la voluntad de Dios. Esa es una buena motivación para ti, para mí, cada mañana. El apóstol, en el Salmo 73, 25 también David escribió: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y dice David, y en la tierra no hay nada, absolutamente nada que yo desee más que a ti. Es lo que está expresando David. Ahí está la motivación de su corazón. El apóstol Pablo habló también de lo que lo motivó a soportar las desventajas de la vida, al experimentar una serie de sufrimientos. Su motivación, Filipenses 1:21, él escribe, dice: para mí el vivir es Cristo. Ahí está su motivación. Y el morir resulta ser una ganancia. Y algunos podrán decir esta mañana: bueno, ahorita la ganancia no la quiero obtener, me espero, ¿verdad? Ahorita no, quiero vivir para el Señor. Quiero dar mi vida para Él. Esa debe ser nuestra más grande motivación. Pero el apóstol Pablo tenía en claro cuál era su motivación. No era el dinero, no era la fama, tampoco era el tener mejores comodidades, ni el ser la persona más famosa en el planeta. No, Pablo tenía una motivación. ¿Cuál? Vivir para Cristo. Y eso lo reemplazó todo. Reemplazó todos los demás afanes, los demás deseos. Eso lo reemplazó todo, vivir para Cristo.
Él mismo lo dijo, Filipenses 4:12, he aprendido a vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Yo quiero que usted note lo siguiente. Nuestra motivación como cristianos proviene de un anhelo de hacer la voluntad de Dios. Este hombre pobre y sabio que ilustra Salomón, él se vio motivado ¿a qué? A salvar a una ciudad. Y con ello él estaba cumpliendo el propósito y la voluntad de Dios. No a través de la guerra, no a través de la fuerza, sino a través de la sabiduría. Y así como este hombre pobre y sabio, tú y yo debemos ser en esta tierra. En esta vida, el cristiano debe ver la vida a través del lente de la esperanza. Estar en la presencia y la gloria de Dios, eso debe ser lo más significativo. Esa debe ser nuestra verdadera motivación. ¿Cuál es la motivación que te impulsa cada mañana? ¿Cuál es la motivación que te está alentando cada día? ¿La tienes? ¿La tienes o no la tienes? Todos vivimos de motivaciones. Mire, somos seres humanos. Somos personas con carne, ¿verdad? Con sentimientos, con emociones, con necesidades. Todos vivimos de esas motivaciones. Y Salomón está mencionando a este hombre pobre y sabio, que actuó con la motivación de librar a una ciudad que estaba siendo oprimida. Y lo hizo con su sabiduría. Y aunque nadie supiera su nombre, y aunque no fuera alguien de renombre, él encontró satisfacción en el bien que había hecho. Y eso es placentero. Eso es encontrar el propósito en Dios. Una motivación cumple un propósito. Pero para ser orientado debidamente, tú tienes que identificar una dirección. Tienes que trazar un destino para dirigirte hacia Él. En todos nosotros hay un deseo por lograr un propósito. Hay un deseo. Llamémoslo un sueño en el corazón. Lo cierto es que todos hemos nacido para lograr algo para Dios. Todos hemos nacido para cumplir un propósito en Dios. Y sabe, para poder obtenerlo, requiere nuestra obediencia, requiere nuestros dones, requiere nuestros talentos, requiere nuestro tiempo. Y la motivación enciende el sentido de nuestro propósito en los planes de Dios, lo cual está unido con el propósito que Él tiene para nuestras vidas. ¿Ha conocido alguna persona que no tiene ni idea de lo que quiere hacer en la vida? O posiblemente aquí hay algunos que realmente vienen a este lugar o llegaron esta mañana y no tienen ni idea de por qué están aquí, ni para qué están aquí. Y mucho menos entienden qué es lo que van a hacer de su vida. Actualmente los jóvenes no les importa el futuro, no les importa emprender ahora. Ellos simplemente quieren vivir el hoy. No se preparan, no se capacitan, no se esmeran, no son diligentes. Lamentablemente es lo que se está viendo en estas nuevas generaciones. Viven con una condición incierta, sin fijación, no apuntan a ninguna dirección. Eso es vivir sin motivación. Y la motivación actúa como una brújula y nos dice en qué dirección debemos viajar. Nos marca el rumbo. El mundo de un ciego está limitado por lo que él está tocando. El mundo de un necio queda dentro de los límites de su ignorancia. Y el mundo, escuche, de un hombre sabio está cercado con los límites de la verdad de Dios. Todos nosotros, consciente o inconscientemente, actuamos sobre la base de una motivación. Todos tenemos motivaciones, sea para bien o sea para mal. Hay motivaciones que te impulsarán a hacer lo bueno. Hay motivaciones que te van a impulsar a hacer lo malo. Todos tenemos una motivación, ya sea usada para pecar o para no pecar. Hay una motivación que te impulsa a ver Netflix o a tomar un libro.
Todos las tenemos. Hay una motivación para amar o para odiar. Hay una motivación para ser feliz o para ser infelices. Una motivación para obedecer o para no obedecer. Hay una motivación para hablar la verdad o para mentir. ¿Se da cuenta? Todos nosotros actuamos sobre la base de una motivación. Y nuestras acciones públicas relatan nuestra historia. En cambio, nuestras intenciones privadas pueden relatar otra muy diferente de lo que aparentamos públicamente. Porque detrás de lo que hacemos en nuestras vidas, de lo que decimos con nuestras palabras, del cómo actuamos, está el por qué lo estamos haciendo. Y eso define una motivación en nuestra vida. Todos tenemos un porqué a nuestro comportamiento, ¿verdad? Todos justificamos el por qué haces esto, hago esto por esto y por esto. Algunos dicen, ¿por qué no le pedí que se casara conmigo? ¿Verdad? Y luego llega otro y dice, ¿por qué le pedí que se casara conmigo? ¿Por qué no estudié si me dieron la oportunidad? Y vendrá otro que dirá, ¿por qué estudié si no me sirvió de nada? Todos tenemos nuestros porqués. El por qué estoy vivo es un buen porqué. El por qué no me he muerto. ¿Usted por qué cree que no se ha muerto? Por el cuidado de Dios y el propósito de Dios. Y eso debemos entenderlo. Y eso debe ser una motivación para hacer las cosas bien y corregir nuestra vida. ¿Cuál es el propósito de la vida? Pregunto. Es lo que Salomón ha indagado. ¿Cuál es el propósito de la vida? O con mayor frecuencia, ¿por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Pregúntese. ¿Por qué usted está creyendo lo que está creyendo? ¿Por qué está amando lo que está amando? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí están nuestros porqués, que finalmente van a definir una motivación sobre nuestras acciones. Y la condición de nuestro corazón va a determinar la orientación de mis motivaciones. Una motivación, repito, es lo que va a impulsar el por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. En el año 2020 se popularizó un programa piloto de cruceros que se llamaba A Ninguna Parte, así, cruceros a ninguna parte. La gente subía a un barco y al dejar el puerto o el muelle, en vez de dirigirse a alguna isla tropical o a alguna ubicación específica, exótica, lo que sucedía con estos cruceros a ninguna parte es que el barco, la embarcación simplemente viajaba en círculos en alta mar por varios días. Eso es lo que hacía. Mientras tanto, los pasajeros cenaban comidas suntuosas, descansaban alrededor de una piscina, disfrutaban los shows, los espectáculos, participaban de las actividades a bordo. Es como haberse alojado en un hotel muy costoso en medio del mar. Eso es todo, era todo. Era un complejo de vacaciones en alta mar. El problema para mucha gente es que sus vidas se parecen mucho a esos cruceros. Cuando no hay motivación específica, viajamos sin destino alguno. Seguimos el patrón que la mayoría está siguiendo. Ocupamos el tiempo en busca de placeres o actividades que no producen ningún beneficio duradero ni para nosotros ni para los demás y mucho menos para la eternidad. Mientras tanto, así es la vida de muchas personas, de muchos matrimonios, de muchas familias. Están viajando en círculos y vienen a la iglesia sin llegar a ningún lado. Y oran y doblan sus rodillas sin realmente querer llegar a ninguna parte. Así es la vida de muchas personas. No comprenden el propósito de Dios, no se esmeran, no buscan la voluntad de Dios para sus vidas y así están, en círculos, andando en la vida, sufriendo en la vida, padeciendo en la vida, afanándose en la vida, preocupados sin llegar a ninguna parte.
No hay una motivación concreta. Están siguiendo simplemente un patrón. Y ahí están, viajando en círculos. Así es el matrimonio de muchas personas, así es la familia de muchas personas, así son las vidas de muchos hombres y mujeres. Y al final, ¿qué sucedía con esos cruceros a ninguna parte? Probablemente no estaban en mejor posición que cuando partieron. Simplemente hubo un tiempo efímero de placer, de disfrute, y el crucero a ninguna parte puede ser una forma divertida, ¿sí?, de ocupar unos pocos días de vacaciones, pero le aseguro que no es la forma más sabia de gastar la vida. No es la manera más sabia de invertir el tiempo. Y sabe, así es la vida de muchos. Están embarcándose hacia ninguna parte. Hacia ninguna parte. Y a mí me deja muy claro esta breve reseña que hace Salomón sobre este hombre pobre y sabio. ¿Qué hizo? Él tenía una motivación concreta. Él sí fue a un fin. Él sí tenía un destino. Él sí tenía un propósito. ¿Y qué fue? Salvó a esa ciudad con su sabiduría. Se ocupó de hacer las cosas con diligencia. Y en este punto necesitamos nosotros la dirección de Dios también acerca de lo que Dios nos está llamando en este tiempo. Yo lo he mencionado reiteradas veces. Cada uno de nosotros, independientemente de cuáles sean tus gustos, tu carácter, tu forma de ser o tus motivaciones, todos, absolutamente todos, tenemos un propósito en Dios. Todos. Ahora, si ese propósito de Dios no está cumpliéndose en ti, no es porque tú no seas eficaz, no es porque tú no seas una persona apta, simplemente estás embarcándote en una vida sin llegar a ningún lado. Estás viajando en círculos, no has doblegado tu corazón, no has buscado a Dios. Y sabemos que las motivaciones son importantes, pero también sabemos que cuanto más nosotros nos examinemos, realmente comprenderemos más ese propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Y qué sucede cuando contemplamos y entendemos algunas de nuestras motivaciones? Realmente aquí es donde evaluamos, aquí es donde nos plantamos para saber hacia dónde vamos y también el saber en dónde estamos. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos que la Escritura, la palabra de Dios, nos lleve más allá de lo que nosotros podemos ir, que nos oriente, que nos aliente, que nos dirija, ya que las motivaciones son una parte importante de nuestras vidas. Y esto es un tema también recurrente en la Biblia. Por lo tanto, nosotros debemos esperar que el Señor sea quien nos dirija, quien habla a través de su palabra, para que pueda dirigirnos correctamente. La Biblia entera es un libro sobre motivaciones bien encausadas. ¿Y dónde surgen esas motivaciones? Todo surge en el corazón. Aquí la palabra clave es corazón, hablando sobre una motivación. En la Escritura, esta es la fuente de todas las motivaciones humanas. El corazón es la fuente de la vida, dice Proverbios 4:23. Es la raíz que determina si el árbol será bueno o será malo, según Jeremías 15. Ahí está donde surgen esas motivaciones. Entonces el corazón puede tener varios significados. Y ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Pero esencialmente también el corazón representa nuestras motivaciones. Y la principal motivación del corazón, hablando del corazón carnal, es el yo quiero, ¿verdad? Yo quiero, yo deseo, yo quiero comodidad, yo quiero placer, yo quiero poder, yo quiero control, yo quiero satisfacerme a mí. Y el corazón es engañoso, como dice la Escritura, y el corazón tiene la inclinación de ir en contra de la voluntad de Dios. Es decir, que despertará motivaciones que se contrapongan a los principios de Dios. Por eso la palabra insta a que guardemos el corazón continuamente. Porque por naturaleza nuestro corazón es egoísta. Y surgirán motivaciones egoístas. El corazón es orgulloso. ¿Y qué va a salir del corazón? Motivaciones orgullosas.
Entonces, qué importante es que entendamos realmente el plan y el propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Y qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Ahora, tú y yo debemos entender que para poder hacer la voluntad de Dios también debemos establecer límites. Y nos debe ser provista una dirección para ser encaminados correctamente. Cuando somos transformados por Dios mismo, esas motivaciones egoístas y anti-Dios del corazón son eliminadas, son reemplazadas ahora por un deseo de amar a Dios y de comenzar a vivir solamente para Él. Mire, es como lo siguiente: cuando un adolescente viola la autoridad de sus padres, en ese momento él no percibe esa desobediencia como un acto de rebelión en contra de ellos. Aquí solamente parece que el adolescente quería hacer lo que él deseaba. Él quería imponer sus deseos, su voluntad en contra de los de sus padres. Es la manera en cómo lo percibe. La desobediencia para él no era algo personal. Sin embargo, lo cierto es que ante la luz de la palabra de Dios sí lo era y lo representaba. Porque para ese adolescente era un deseo de libertad. Y ese deseo de libertad era un impulso en contra de la autoridad de sus padres. Pero ¿qué fue lo que lo motivó a actuar de esa manera? El pensar de la siguiente manera: quiero hacer de mi vida lo que yo quiero. Yo sé lo que es mejor para mí. Y ahí está esa motivación que finalmente y sin querer, queriendo, lleva a ese adolescente a rebelarse contra la autoridad. O pensemos en la pornografía en internet, otro ejemplo sobre esto. Muchas personas consideran la pornografía una complacencia o un placer muy poco peligroso y que realmente no es honorable. Y algunos justifican y dicen que realmente no es una ofensa contra alguien más. Tú le preguntas a una persona que es asiduo a la pornografía y te va a decir: es que yo no estoy ofendiendo a nadie. Yo no estoy lastimando a nadie, yo no estoy hiriendo absolutamente a nadie. Yo lo veo, me encierro en mi cuarto, enciendo la computadora y estamos solamente la computadora y yo, y nadie sale herido. Así se justifican. Es solamente un pequeño placer, pero ¿sabe algo? La realidad va más allá. Lo cierto es que una esposa sí es herida. Los hijos son lastimados. Las familias son destruidas. Cuando eso está sucediendo en una habitación a oscuras dentro del hogar. ¿Por qué motivo? Porque se está rompiendo el voto matrimonial detrás de esa puerta. Porque se está cambiando temporalmente la lealtad matrimonial. Y el amante de la pornografía está diciendo que sus deseos no pueden ser satisfechos a través de su esposa. Así que puede permitirse, así es como se justifica, puede permitirse traicionarla mentalmente para encontrar la satisfacción que él anhela y que su esposa no le puede brindar. Y eso para muchos es una motivación que los está llevando a la destrucción. Analizando con mayor detalle el corazón, tal comportamiento va en contra de Dios. Y vea cómo algunas motivaciones se justifican de ser buenas. Se pueden justificar de ser correctas. Motivaciones en las cuales la gente se excusa y dice: es que no le estoy haciendo daño a nadie, es mi vida. Yo hago de mi vida lo que yo quiero. Una de las cosas difíciles sobre las motivaciones es que son difíciles de observar, son difíciles de poder medir. Todas nuestras motivaciones son difíciles de poder conocer. Consideremos el caso de los antiguos israelitas en Números 14. Ellos, como pueblo de Dios, contemplaron milagros inigualables que fueron perpetrados por ese Dios poderoso que los eligió para que fueran su pueblo. Después de que el Señor los saca de la esclavitud en Egipto y después de haber destruido al ejército del faraón, dice la Biblia que Dios les proveyó una tierra nueva, una tierra fértil, esa tierra prometida donde fluía leche y miel. El problema es que las personas que ya vivían en esa tierra
pensaban que les pertenecía y que no iban a entregarla sin luchar. Mostraron oposición. Son enviados unos espías que reconocen la tierra que Dios les iba a entregar a los israelitas y regresan con un reporte dividido. Unos dicen, la tierra es ideal, pero las personas que están en esa tierra que Dios nos va a entregar son pueblos poderosos, son pueblos sanguinarios. Con esta noticia, el pueblo, dice la Biblia, comenzó a quejarse y comenzó a murmurar. Dice Números 14, 1 al 2, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y cruzaron el mar, ¿cuál fue su motivación? Fue una motivación de honrar a Dios, de agradar a Dios, y comenzaron a danzar, cantaron, celebraron, había fiesta. Pero un poco tiempo después, cuando escuchan la noticia de que el pueblo sobre el cual ellos tienen que pasar, es un pueblo sanguinario, un pueblo malo, un pueblo numeroso, esa motivación que tenían inicialmente inmediatamente se apagó. ¿Y a qué dio lugar? Como lo mencioné, a las quejas, a la murmuración. Dio lugar a que el pueblo comenzara realmente a llorar, dice ahí, a lamentarse. Yo le pregunto, ¿acaso no es así nuestra vida también? Un día podemos amanecer con una motivación de cantar, de agradecer, de celebrar, y estás trapeando y barriendo, ¿verdad? Y gracias, Señor, gracias, gracias, gracias. Y a la hora recibes una llamada inesperada, una mala noticia, algo. ¿Y qué sucede? Ahora somos motivados ¿a qué? A levantar nuestra voz en queja, a murmurar. Ahora somos motivados a estar lamentándonos, a estar quejándonos, a estar llorando. Es lo que sucede con el corazón humano. Eso era lo que sucedía con Israel. Y en este caso, la queja de Israel parecía legítima. Moisés y Aarón habían conducido a Israel a una tierra llena de poderosos guerreros, pero esa era la dirección que Dios había trazado. Y el pueblo estaba más acostumbrado a hacer ladrillos en Egipto que a estar peleando contra pueblos numerosos y poderosos. Realmente no estaban acostumbrados a ello. Como quererle ganar a un ejército con resortera, ¿no? Yo creo que así se veía, ¿no? A pura piedra, ¿no? Era realmente algo difícil. Entonces el pueblo veía su imposibilidad. Ahora, ¿quién no se quejaría ante una situación como esa? Sí, hay motivos normales para quejarse. Y su motivación era simple. La motivación de Israel, ¿cuál era? Ellos querían vivir. Ellos querían obedecer a Dios y llegar a la tierra que Él les había prometido. Y razonaron que la vida, incluso en la esclavitud, era mejor que la muerte. Y siendo honestos, la mayoría de nosotros estaría de acuerdo con ellos. Por eso se comenzaron a quejar de una forma abierta contra Moisés y contra Aarón. Pero algo muy interesante que nos habla Números 14, o versos 11 y 27, es que su motivación iba más allá. Dice la Biblia que Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo, dice el Señor, hasta cuándo iré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Ahí está, la pregunta que siempre surge en el corazón es esta: ¿a quién vas a seguir hoy? ¿A quién vas a obedecer hoy? ¿A quién vas a adorar hoy? ¿En quién vas a confiar hoy? La respuesta a esas preguntas es de lo que surge en tu corazón, de la motivación que está surgiendo en tu corazón. Las personas estaban quejando en contra de Dios. Dios mismo representaba a su Padre, representaba a su líder, quien los lleva a través del desierto, y aquel que prometió darle la tierra y que los guiaría en la batalla,
Él ya lo sabía, o sea, el pueblo de Israel ya había sido testigo de cómo Dios los había defendido de los egipcios sin que un solo israelita siquiera levantara un ladrillo para pelear o una espada. Ellos no tuvieron que levantarse en armas para pelear y ganar las batallas. Dios los defendió. Fue Dios quien les dio la victoria. Lo único que correspondía al pueblo de Israel era obedecer, avancen, ¿verdad? Deténganse, acampen. Eso era lo único que debía hacer. Estaba teniendo cuidado de ellos diariamente el Señor, saciando sus necesidades en el desierto. Y en ese contexto, la manera en que Israel se quejaba estaba relacionada directamente con su motivación hacia Dios. Y que en ese momento su motivación no era la de la gratitud, ni tampoco la de obedecerle, ni tampoco la de honrarle. ¿Ve qué tan fácil nosotros podemos cambiar del lado positivo al lado negativo? Tan simple como esto. Es una característica muy clara de nuestra vida. Ahora, como Moisés ya había señalado en un capítulo previo, Éxodo 16:8 dice: vuestras murmuraciones no son contra nosotros, le dice al pueblo, sino son contra Dios. Aquí claramente podemos parafrasear las motivaciones detrás de la queja de esta manera. El pueblo estaba diciendo: Dios, realmente no creemos que tú seas lo suficientemente poderoso para salvarnos. De ahí se desprende esa motivación, que desconfiaban de Dios. Por eso, como le mencioné, podemos tener una motivación para confiar en Dios, pero también puede surgir una motivación para desconfiar de Dios. Y es lo que estaba experimentando aquí el pueblo de Israel. Ellos experimentaron una motivación hacia la queja y por ese motivo ellos decían: no creemos que Dios pueda salvarnos de la manera como Él dice que lo hará. No creemos, no confiamos en Él, no creemos que Él sea realmente bueno. ¿Por qué nos sacó de Egipto? ¿Para que muramos aquí en el desierto? Si Dios fuera bueno, entonces ¿por qué no nos da todo lo que queremos? Cuando lo queremos y en el momento en que lo deseamos. Note cómo en algún momento sus motivaciones iban en contra de Dios, en contra de la voluntad de Dios. Y qué importante es que evaluemos cómo es nuestra vida, cómo son nuestras motivaciones en este momento, tus motivaciones como esposo, tus motivaciones como esposa, como hijo, como matrimonio, como familia, tus motivaciones como cristiano, como congregante, tus motivaciones como trabajador o como emprendedor o como empresario. ¿Cuáles son tus motivaciones hacia Dios en lo que tú estás haciendo respecto a tu vida? Ahora sabemos que en esta vida, y es justamente a lo que nos lleva esta reflexión Salomón, en esta vida podemos marcar la diferencia de una manera inesperada e inusual. ¿De qué manera? Pequeñas acciones hacen grandes cambios. Ahí está ese hombre pobre, pero sabio, que salvó a una ciudad de un gran rey. Pequeñas acciones hacen grandes cambios. Y a todos nos llega el tiempo y la ocasión, es lo que está diciendo Salomón. A todos nos va a llegar ese momento en que podamos realmente hacer algo significativo, no solamente en nuestras vidas, sino también en las vidas de otros. La vida no es significativa porque estamos esperando morir. Realmente la vida es significativa porque tenemos la oportunidad de vivir. Y la pregunta es: ¿y cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo estamos viviéndola? Si usted está viviendo esperando morir, realmente usted no va a tener ninguna motivación en su vida. Ninguna. Usted va a tener los materiales, los ladrillos, la varilla, el terreno, los cimientos, pero usted nunca tendrá la motivación de construir. ¿Para qué? ¿Para qué si usted se va a morir? Hace muchos años recuerdo que nos decían: ¿pero para qué quieren estudiar si el mundo se va a acabar? Ah, pues sí es cierto, ¿verdad? No, ¿para qué? ¿Para qué invierten tanto tiempo en hacer esto o aquello? Si de todos modos te vas a morir. Falta de motivación. ¿O usted cree que Dios nos creó
para que simplemente, independientemente del pecado, para que simplemente estuviéramos aquí victimizándonos, lamentándonos, quejándonos y diciendo, me voy a morir, ¿para qué hago esto? ¿Para qué me caso si me voy a morir? Bueno, aunque algunos están muertos ya casados, ¿verdad? Porque entonces, entendamos esto. Una de las cosas que aprendió Salomón y que lo vimos la semana pasada en los versos 11 y 12 fue que en esta vida no son los más veloces los que ganan la carrera, ni tampoco son los más valientes los que ganan la batalla. No siempre los sabios tienen que comer, es lo que está diciendo. Ni los inteligentes tienen mucho dinero. Ya ve, entonces ahí entramos muchos de nosotros aquí. No tenemos mucho dinero, pero ¿qué tal la inteligencia? ¿Cuántos dicen amén? Dice, ni todo el mundo quiere a la gente bien preparada. En realidad, lo estoy leyendo en una versión actual, en realidad todos dependemos de un momento, dice. De un momento de suerte, dice esta versión. Y nunca sabemos lo que nos espera. En cualquier momento podemos caer en la desgracia y quedar atrapados como peces en la red o como pájaros en la trampa. Es lo que dice previamente estos versículos. Y aquí es muy claro, no es de los fuertes la guerra, ni de los veloces la carrera. Y hay otros factores con los que realmente podemos marcar la diferencia en esta vida. La gente nos dice, tienes que creer en ti mismo para lograr grandes cosas. Y tú dices, sí creo en mí, sí creo en mí, sí creo en mí, ¿verdad? Y que cree en ti, tienes que ser un hombre adecuado en el momento preciso, en el lugar indicado. Y tú, sí, amén, amén. En otras palabras, mire, hay elementos de oportunidad que tienen que coincidir juntos antes de que las habilidades de alguien puedan impulsar esos deseos en nuestro corazón. Como ya lo hemos visto con respecto a Eclesiastés, la vida no está bajo nuestro control. El tiempo es algo que nosotros no podemos detener. Vivimos una época, un tiempo donde se nos dice que podemos gobernar nuestra vida con nuestras propias decisiones. La gente nos dice, es tu vida, haz de ella lo que tú quieras, vive como te plazca. A los jóvenes se les dice, tú mantén relaciones sexuales con quien tú quieras. Es tu vida, disfrútala, haz de ella lo que mejor te parezca. Y actualmente tú vienes y les preguntas a los jóvenes, ¿y qué quieres hacer de tu vida? ¿Y cuál es la respuesta? No sé. ¿Cómo que no sabes? ¿Qué quieres hacer de tu vida? No sé. ¿Cuántos años tienes? 30. Digo, no, creo que no. No sabes qué hacer con tu vida. Y bueno, ¿saben cuál es la respuesta común en la actualidad? Quiero ser youtuber. Dios mío. Quiero ser influencer. Mire, eso es alarmante, lo digo en broma, pero es alarmante. Mire, según datos oficiales, 6 de cada 10 jóvenes mexicanos, esta estadística fue sobre nuestro país, 6 de cada 10 jóvenes mexicanos ya no aspiran a estudiar. No aspiran a ser doctores, ni abogados, ni arquitectos. No aspiran a tener ningún tipo de profesión. 6 de esos 10 jóvenes quieren ser influencers. ¿Por qué? Se les pregunta, ¿por qué quieres ser influencer? Bueno, porque considero que es una forma de ganar miles de pesos de una manera fácil y disfrutar de muchos lujos, de comodidades, sin tanto esfuerzo. Los jaimitos de esta generación, ¿verdad? Queriendo evitar la fatiga a toda costa. Dice, sin tanto esfuerzo. Y este estudio arrojó que el 87% de los influencers que existen actualmente apenas tienen un nivel básico de estudios. Ahora se explica el por qué hay tantas tonterías en redes sociales como YouTube, TikTok y otras redes sociales. Ya no hayan ni qué tontería inventar para poder llamar la atención. Y esta nota
que llama la atención y al mismo tiempo es preocupante, porque como todos sabemos, son muchas las tentaciones, muchos los males que están acechando a los jóvenes, como los problemas de la drogadicción, el sexo prematuro, problemas familiares, problemas económicos, la violencia, la música que están escuchando, música que está induciendo a conseguir una vida fácil, no importando que en el intento lleguen a perder la vida. Estamos viendo a esta generación de jóvenes que quieren ser influencers. Y yo les pregunto, ¿y qué es ser realmente? ¿Ellos qué entienden por ser influencer? Influencer se traduce, bueno, la traducción es la palabra ser una influencia, ser alguien que aporte algo bueno a la sociedad, alguien que contribuya para una mejor generación, que distribuya buenos valores. Lo cierto es que un influencer es una persona que destaca simplemente en una red social, haga lo que haga, o en otro medio de comunicación y expresa opiniones sobre un tema que ni conoce, que ni entiende, y simplemente por tener cientos o miles de seguidores ejerce una gran influencia sobre muchas personas. Eso es lo que se entiende actualmente como esa clase de influencers. Ahora, alguien puede influir de una buena manera o de una mala manera. Pero realmente vemos cómo lo que yo quiero destacar es que este estudio del INEGI hace mención de que los niños y jóvenes sueñan con esto. Imagínense, 6 de cada 10 jóvenes, el 60%, son muchos, son muchos. ¿Y por qué se ven motivados a hacerlo? Bueno, porque ganan mucho dinero, por la facilidad de vida, por lo que pueden obtener. ¿Qué pasa con esas generaciones? ¿Dónde están las motivaciones de los jóvenes actualmente? ¿Dónde están? Muchos de ellos quieren rápidamente salir de la pobreza, quieren salir de los problemas, grabando contenido de materiales a veces impropios en redes sociales y con ello hacerse famosos y facilitarse la vida, pero que realmente muchos de ellos, no digo todos, hay muy buen material en internet y redes sociales, muy bueno. Pero la gran mayoría no están aportando un bien a la sociedad y mucho menos están siendo ejemplo a los más jóvenes. Nuestra sociedad, escuche esto por favor, no necesita jóvenes que aspiren a ser famosos en sus redes sociales. Necesita jóvenes que comiencen a darle dirección a sus vidas, comenzando por arreglar su cama todas las mañanas. Ahí comienza ese cambio significativo. Es lo que requiere nuestra sociedad. Jóvenes que quieran ser influencers, ¿de qué manera? Respetando a sus padres, honrándolos, obedeciéndolos, trabajando diligentemente, emprendiendo con sabiduría. Una generación de jóvenes que no dependan de un celular para ser creativos, sino que sean emprendedores, diligentes, innovadores, por la capacidad y la inteligencia que Dios les ha dado. Eso es lo que requiere nuestra sociedad. Jóvenes como Daniel, que propongan en sus corazones no contaminarse con la basura del mundo. ¿Recuerdan lo que Pablo le dice a Timoteo, 1 Timoteo 4:12? No permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes, sé ejemplo. Eso habla de ser influencia. Sé ejemplo de los creyentes. ¿De qué manera? ¿Grabando bailes eróticos? ¿Grabando videos diciendo tontería y media? No, Pablo le dice, sé ejemplo de los demás en palabra, conducta, amor y pureza. Y escuchen, jóvenes, muchachos, adolescentes, nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. Y lamentablemente mucho de lo que se mueve en el mundo es hacerte sentir inferior. Y lo apruebas, eso es lo peor, lo apruebas. Y te dejas llevar por la corriente de este mundo. Y esto también aplica para adultos. Nos dejamos llevar por la corriente de este mundo. El mundo no debe hacer sentir inferior a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es baluarte de la verdad. Usted no debe sentirse inferior por decir yo soy cristiano. No.
Nuestro país no necesita una pasarela de talento, sino necesita jóvenes diligentes, jóvenes, aunque pobres, pero sabios, que puedan salvar la ciudad, que puedan salvar familias, jóvenes que sean ejemplares, jóvenes que crean en el matrimonio, que sepan distinguir entre lo que es un hombre y una mujer. Jóvenes que adquieran un compromiso de amor y fidelidad y que su motivación principal no sea ser los más veloces en la carrera ni los más fuertes en la guerra, sino ser los más sabios. Esa debe ser nuestra mayor motivación en esta vida. Esta debe ser nuestra mayor motivación. ¿Usted recuerda la fábula de la liebre y la tortuga? Todos la hemos escuchado, todos conocemos esta fábula. La liebre era muy vanidosa, presumía a todos lo rápido que podía correr. Cansada siempre de escuchar sus alardes, un día, dice esta fábula, la tortuga retó a competir a la liebre en una carrera. Al día siguiente, los animales del bosque se reunieron para presenciar la carrera. Todos querían ver a la tortuga, a ver si en realidad podía vencer a la liebre, lo cual era imposible. Dice esta fábula que el oso comenzó la carrera gritando, diciendo en sus marcas, listos, fuera. La liebre se adelanta inmediatamente, corre y corre y corre más rápido que nunca. Luego miró hacia atrás y vio que la tortuga se encontraba a unos pocos pasos de la línea de inicio, apenas estaba marchando. La liebre dijo, tortuga lenta, ingenua, era lo que pensaba la liebre. ¿Por qué habrá querido competir conmigo si no tiene la oportunidad de siquiera ganarme? Confiada en que iba a ganar la carrera, la liebre decidió pasar en medio del camino para descansar debajo de un árbol. La fresca y agradable sombra del árbol era muy relajante, tanto así que la liebre, ustedes lo conocen la fábula, se quedó dormida, se durmió. Mientras tanto la tortuga siguió, pobre pero sabia, lento pero seguro, pero sin pausa, no se detuvo. Estaba decidida a no darse por vencida. Pronto se encontró con que la liebre estaba durmiendo plácidamente y la tortuga pasó. Y la tortuga siguió y estaba llegando a la meta, a terminar la carrera. Cuando la tortuga se acerca a la meta, todos los animales del bosque comenzaron a gritar de emoción. Y los gritos despertaron a esa liebre torpe, que no podía dar crédito a lo que sus ojos estaban viendo. Y la tortuga estaba cruzando la meta y ella había perdido la carrera. Y Salomón, ¿qué nos dice? Muchos jóvenes, muchas personas están actuando como necios. Quieren ser como esa liebre, buscando triunfos por medio de su talento, ¿verdad? Queriendo ser los más veloces de la carrera, queriendo ser los más fuertes en la guerra. Pero lo cierto es que Dios levanta jóvenes, hombres, mujeres, sumisos, que por su diligencia y obediencia a su verdad y a su palabra, ante los ojos de Dios, son 10 veces mejores que los demás, como sucedió con Daniel. ¿Recuerda? Cuando fue reclutado junto con sus amigos, Daniel 1, 17 al 20 nos dice, a estos 4 jóvenes Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría. Además, Daniel entendía toda clase de visiones y sueños. Al cabo de los días que el rey había fijado para que fueran presentados, el jefe de los oficiales los trajo ante Nabucodonosor. El rey habló con ellos. Y de entre todos ellos no se halló, dice, no se halló ninguno como Daniel, pobre y sabio. Y tampoco ninguno como sus amigos Ananías, Misael y Azarías, y entraron al servicio del rey, verso 20, y en todo asunto de sabiduría y conocimiento que el rey les consultó, ¿cómo los encontró? 10 veces superiores a todos los magos y encantadores que había en todo su reino. Esto es lo que hace la sabiduría de Dios. No tenemos que ser los más fuertes en la guerra, no tenemos que ser los más veloces. Seamos como ese hombre, pobres, aunque pobres pero sabios, que con sus acciones, con su testimonio, con la sabiduría que Dios da, podemos salvar a la ciudad,
podemos salvar a nuestras familias, podemos rescatar a nuestros jóvenes. Y dice el versículo 17 y 18, Eclesiastés 9, 17 y 18, ya la parte final, ya para cerrar este capítulo. Dice, las palabras serenas del sabio son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Pero un solo error, ¿qué hace? Destruye mucho bien. Un solo error destruye mucho bien. Mire, un hombre sabio conoce sus límites. Un hombre fuerte lo que hará es sobrepasar los límites. Un solo pecado, dice Salomón, destruye mucho bien. Lo podemos ver en la Biblia esto claramente. Eva, ¿qué hizo? Codició el fruto prohibido y comió. Y pecaron. Noé simplemente se embriagó y erró por falta de conocimiento. Abraham, un solo pecado, ¿cuál? Aceptó la sugerencia de Sara de adulterar con Agar. Y las consecuencias hasta el día de hoy se reflejan en el mundo. Moisés, un solo error, un solo pecado, por su enojo, ¿qué hizo? Dios le dijo, habla a la roca. ¿Y qué hizo él? Golpeó la roca. Y por ese solo error, él no tuvo la autorización para entrar a la tierra prometida. Sansón, un solo error, confió su vida a una mujer pagana llamada Dalila y murió. Salomón, ¿qué hizo? Desvió su corazón por sus pasiones sexuales. El apóstol Pedro, por miedo, un solo error, por miedo, mintió al negar al Señor, al decir que él no había estado con él, que no lo conocía. Un solo error destruye mucho bien, mucho bien. Dice Proverbios 3, 5 al 6. Confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él hará derechas tus veredas. En la vida es mucho más fácil destruir que construir, ¿sabía eso? Es más fácil. Tú dale un marro a un niño y dile, golpea la pared, y lo va a hacer. Y te la va a destruir. Pero dile que la reedifique, no sabrá hacerlo. Así es en la vida. Es mucho más fácil destruir que construir. Es más fácil defender la mentira que luchar por la verdad. Es más fácil criticar que brindar soluciones. Es más fácil dar dinero que ser ejemplo. Es más fácil odiar que perdonar. Más fácil quejarse que agradecer. Establecer las cosas con sabiduría es mucho más difícil que destruirlas por el impulso de un pecado. El pecado de Adán, ¿qué hizo? Afectó a toda la raza humana. La transgresión de Acán destruyó, causó la derrota de Israel. Esto en Josué 7. La locura del hijo de Salomón, Roboam, ocasionó una gran división. Un solo error destruyó mucho bien. ¿Cuántos aquí? No responda, pero yo estoy seguro que muchos aquí están sufriendo las consecuencias de un solo error o un solo pecado, tanto de sus abuelos o de sus padres. Y estaban sufriendo y lamentando y pasan generaciones y generaciones. Y eso trasciende las vidas, trasciende familias. Las palabras de sabiduría, dice Salomón, las palabras de sabiduría oídas en silencio son mucho más efectivas que toda clase de guerras. Y escuche lo siguiente, en 1900, ya termino con esto, en 1485, hablando sobre este punto, un solo pecado destruye mucho bien o un solo error destruye mucho bien. En 1485, Inglaterra se encontraba en medio de la guerra de las rosas, en la batalla de Bosworth, así se conocía. El rey Ricardo III
Combatía en primera línea cuando su caballo tropezó y dio con su jinete en tierra. De pronto el monarca se encontró rodeado de enemigos y, según cuenta un escritor, él gritó angustiado a este rey: ¡un caballo! ¿Mi reino por un caballo? Lo que aparentemente fueron sus últimas palabras antes de ser ultimado por los hombres enemigos. Que un caballo se caiga en plena batalla no es extraño, menos que el jinete quede en el suelo desamparado ante el enemigo y que lo maten, ni qué decir. Es algo que vemos en las guerras y en las batallas. Sin embargo, la historia que se construyó sobre lo que sucedió aquí, de este desgraciado suceso, dio motivo a un poema escrito por un hombre llamado George Herbert en 1651. Y este poema dice así: por un clavo se perdió una herradura. Por una herradura se perdió un caballo. Por un caballo se perdió un jinete. Por un jinete se perdió una batalla. Por una batalla se perdió una guerra. Por una guerra se perdió un imperio. Y por un clavo se perdió un imperio, un reino. ¿Qué sucedió en esta historia, en esta desgraciada historia de Ricardo III? La falta de un clavo se debió a que el herrero, a quien le encargaron el trabajo, se había quedado sin clavos. Y debido a que el palafrenero del rey lo urgía para que ya herrara al animal, pues la batalla estaba a punto de comenzar, este herrero decidió hacer las cosas a medias y colocó la última herradura con un clavo menos. Durante el fragor de la batalla, la herradura se soltó, lo que en sí mismo no es grave, pero en este caso hizo que el caballo tropezara, tirando al jinete, quedando indefenso ante las armas enemigas. Que un caballero caiga en batalla no cambia demasiado, pero este caballero era nada menos que el mismo rey. Y su muerte causó pánico entre las tropas, que huyeron despavoridas, dejando el campo y la victoria al enemigo. Que una batalla se pierda no significa perder la guerra, pero en este caso fue decisivo y significó el fin de la dinastía de este rey. Aquella que Enrique II había comenzado con mucho esfuerzo, sangre y sacrificio 300 años antes. Y todo por la falta de un clavo. Por la falta de un clavo, por un error, se perdió todo un imperio. Y sabe, los errores son algo malo. Y más allá de que todos sabemos que habremos de convivir con ellos, debemos afrontarlos también con sabiduría. Debemos afrontarlos, debemos aceptarlos. Si hemos pecado, debemos también corregir, pedirle perdón a Dios. No podemos acostumbrarnos a convivir con el error o con nuestros pecados. Tengamos la motivación de hacer las cosas bien, no a medias. Esto es justamente lo que nos está hablando también Salomón. El darnos cuenta de que la improvisación muchas veces no brinda soluciones correctas. Tenemos que hacer las cosas a la manera de Dios. Y realmente ser sabios, que Dios nos guíe. Un solo error, dice, destruye mucho bien. Piensa en tu vida un momento, un solo error. ¿Cuántas cosas no han destruido en tu vida? Un solo pecado en tu corazón, ¿a cuántas personas no han lastimado? Y tú dices, bueno, es algo que solo me afecta a mí. No, no solo te afecta a ti, te va a afectar a tu familia. Puede llegar a afectar a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos. Puede llegar a afectar a toda una nación, a todo un imperio, como lo vimos en esta historia. Puede llegar también a afectar a toda una iglesia, toda una comunidad, toda una ciudad, todo un país. Un solo error, sí, un solo error puede destruir a una nación completa. Por eso el llamado es, seamos sabios, pidámosle a Dios sabiduría. Mejor ser pobres, pero sabios, que ser fuertes e intemperantes e impetuosos y sin control.
pobres pero sabios. Y recuerden, un solo pecado, ¿qué hizo? Un solo pecado destruyó mucho bien en toda la tierra a través de toda la historia. Un solo pecado destruyó mucho bien. Un solo pecado pudo llevar a muchos, a toda la humanidad al despeñadero. Y así pasa también en la vida. Un solo pecado puede llevar a muchos a la amargura, al resentimiento, a la frustración. El pecado de Adán y Eva no solo destruyó su relación con Dios, sino que también causó males sobre toda la creación y toda la humanidad. Es aquí donde volvemos al punto inicial. ¿Cuál es tu motivación? ¿Cuál es tu motivación diaria? Diaria. Vamos a orar. Señor, te damos gracias hoy por tu palabra. Agradecemos por lo que tú nos hablas en este momento. Gracias porque necesitamos de ti, Señor, y te pedimos que nos ayudes a caminar en dirección de tu voluntad día a día, en dirección de tu palabra. Y hoy queremos evaluar nuestras motivaciones delante de ti, entendiendo lo que hoy aprendimos de este libro de Eclesiastés. Queremos ser como ese hombre pobre y sabio, el cual pudo librar a la ciudad con su sabiduría. Haznos sabios, Señor, haznos entendidos.